Y es que por mucha vocación que tengamos, hay mucha vida ahí fuera. Los que hicimos, y en esto permitidme que yo también hable de mí, porque los que hicimos un cambio radical en la vida profesional sabemos el vértigo que da, pero también las satisfacciones que da. Y de esos cambios, de los que han pasado de una agencia a ser al anunciante, de eso va a tratar esta conversación, que nos llevará hasta las 5 menos 20 de esta tarde más o menos. Y ya presento a los que nos van a acompañar en esta conversación. Están con nosotros Álvaro Ferrero, director creativo del Ministerio de Consumo, Nacho Padilla, director creativo en Ayuntamiento de Barcelona, y Emma Puello, VP Brand and Creative en Colvin. Y Jesús Revuelta nos acompaña también, él es consultor y director creativo independiente. Él va a moderar este diálogo entre creativos que se titula Hay vida más allá de la agencia. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, pues muy contentos de estar aquí, por lo menos yo, de rodearme de estos magníficos creativos y creativa que han dado ese cambio, que han dado ese salto, que han pasado del lugar donde, bueno, pues estábamos, gente como yo y muchos otros, ¿no?, en el lado de la agencia, que desde siempre, desde la universidad, pues nos planteábamos como que ese era nuestro espacio para aquellos que queríamos hacer comunicación creativa para marcas, y poco a poco, a lo largo del tiempo, pues ha habido pequeños referentes, ¿no?, que pasan al otro lado, y hoy pues nos encantaría saber un poquito más de cómo es la vida más allá de la agencia para profesionales como los que tenemos aquí. Os pediría, si antes de hacer ninguna pregunta o empezar a acribillaros con las dudas de los que estamos a este lado, si queréis brevemente presentaros y contar a la gente qué es lo que hacéis, cuál fue ese cambio profesional en vuestra vida. Empezamos, por ejemplo, por Emma. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo. Un poquito de resumen. Yo soy, como habéis dicho, VP de Brand and Creative en Colvin. Colvin es una compañía digital de venta de flores y plantas, con la misión y el propósito de ayudar a las personas a que el día a día y la vida sea un poco más vibrante y más divertida, ¿no? Mi trayectoria, cómo llegué hasta aquí, pues yo había estado 10 años, los primeros 10 años de mi carrera, trabajando en agencia, tanto nacional como internacional, de distintos backgrounds, algunas más digitales, otras más integradas. Después de esos 10 años, estuve 10 años como consultora creativa independiente, como ahora tú, Jesús, trabajando tanto con agencias como directamente para anunciantes de distintos también tamaños, ¿no? Bastantes startups, pero también clientes más grandes. Y finalmente, desde hace 6 meses, me uní a Colvin como responsable del departamento de marca, y con mucha ilusión por el reto de construir una marca desde dentro. Muy bien. Unos cuantos cambios que acaban en este otro lado, como Nacho, por ejemplo, que también has trabajado previamente en agencia antes de trabajar en el sector público. Sí, bueno, yo empecé en Contrapunto y después de una breve estancia en McCann seguí en Contrapunto, hasta que ya el mundo de la agencia multinacional me quemó por diversos lados y monté una agencia un poco sui generis que se llamaba Viernes, que trabajaba con el tercer sector y con responsabilidad social corporativa, y también hacíamos activismo de movilidad sostenible, trabajamos con instituciones públicas, y ahí me picó un poco el gusanillo. De hecho, una clienta que tenía, que era Lula Rodríguez Alarcón, que era de Oxfam, era la DIRCOM de Oxfam, fue nombrada DIRCOM del Ayuntamiento de Madrid, y fue cuando me llamó al Ayuntamiento. Básicamente el trabajo era como en Viernes, pero hacerlo posible y con otra capacidad de incidencia, y entonces fue fue una decisión muy clara. Bueno, costó un poco, pero al final bien, me di cuenta de que era lo razonable. Y nada, después de una breve estancia unos 3 años en el Ayuntamiento de Madrid, te cesan, como pasa con estos cargos, y estuve trabajando para Dores, también para Administración Pública en el fondo, como freelance, y luego me llamaron del Ayuntamiento de Barcelona y aquí estoy. Muy bien. ¿Y cuál fue tu experiencia, Álvaro, también previamente en agencia y ahora en el
Ministerio de Consumo. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, bueno, o sea, a mí me toca pues ser el millennial del grupo, ¿no? O sea, que no tengo esa estupenda trayectoria profesional que puede tener, por ejemplo, Nacho o Emma, pero, o sea, yo, por ejemplo, lo que sí que he vivido es ese recorrido de, bueno, también empecé en Contrapunto como becario y luego, bueno, trabajé principalmente para el grupo PepsiCo, donde toqué marcas como Cheetos, Lay's, todas esas marcas de gran consumo, y terminé en la despensa trabajando para Burger King, tanto en España y Portugal, y puntualmente para campañas globales. Y nada, tuve la oportunidad de irme justo al lado contrario, ¿no? Y ahora estoy en el Ministerio de Consumo. Antes fomentaba, digámoslo así, pero fomentaba la obesidad infantil y ahora la combato con las campañas de concienciación pública que hacemos desde el Ministerio. Y puntualmente he tenido también la suerte de poder trabajar para la presidencia del Gobierno, que es algo que son oportunidades que ofrece la Administración a los creativos y que espero que vayan en auge y que de la misma forma que ahora es algo pionero en el sentido porque no existen directores creativos dentro de las estructuras de los gabinetes, de los ministerios, pues espero que dentro de las próximas legislaturas pues haya cada vez más perfiles como el mío, que por eso estoy aquí y espero inspirar a muchos y muchas. Seguro que sí. Comentaba Nacho que has dicho así como de refilón que algunas cosas veías en las agencias que te acabaron de quemar un poquito, que por diferentes puntos. ¿Qué piensas? ¿Qué pensáis? Pregunto a Nacho en particular por esta alusión, pero ¿qué está cambiando para que talentos como los vuestros se estén yendo de las agencias? O sea, ¿por qué decidisteis abandonar la agencia para trabajar del lado del anunciante? En este caso Nacho, por ejemplo, para empezar. Bueno, yo creo que también es una cuestión vital de quemar etapas y llevar demasiado tiempo tiempo suficiente en publicidad y con unos parámetros muy definidos y trabajando para, ¿no? También un poco de realización personal de para qué estoy haciendo esto, ¿no? En un momento ya pues no le encuentras mucho sentido a seguir anunciando según qué cosas y en qué condiciones y al final dices, bueno, pues mira, de hecho viernes fue como una respuesta a todo eso, era como voy a trabajar para quien a mí me apetece trabajar. Y luego en la administración pública, pues, o sea, es que responde un poco al mismo perfil. Al final terminamos hablando yo era una activista de la bici y trabajábamos con eso y de repente te encuentras con Madrid Central, dice, pues qué más quiero, ¿no? Ese tipo de campañas que tienes que hacer, que además hicimos con la despensa, o sea que bueno, ha sido una trayectoria un poco sui generis, pero al final tiene sentido, ¿no? Por dónde te lleva. Y yo creo que por parte de los anunciantes o de los clientes o de la administración es verdad que era un poco un desconocimiento el que había sobre las posibilidades que tiene lo que puede ofrecer un director creativo, un papel más creativo en un entorno que se rige sobre todo por comunicación, prensa o comunicación política. Y esta tercera pata estaba como un poco abandonada, ¿no? Y bueno, pues también puede dar sus frutos. Mencionabas la despensa, por ahí, no sé si Álvaro, por casualidad, tenía algo que ver con esas campañas de la despensa, porque sé que Álvaro, si no me equivoco, estuvo también trabajando allí. En tu caso, Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas que esté provocando que gente como vosotros se vaya a las agencias? Hombre, yo desde mi perspectiva, desde mis 27 años y viendo la situación en la que están pues todos los compañeros de mi edad o de mi generación que me he encontrado en el mundo de la agencia, pues al final no lo digo por la despensa en concreto, porque creo que es un problema de la industria en nuestro país. Creo que las condiciones laborales son bastante precarias. Creo que se tiende a explotar, entre comillas, a los creativos y a las creativas, ¿no? Dando por hecho que tienes que trabajar fines de semana o que tienes que trabajar, no sé, hasta las 3 de la mañana de promedio todos los días. Entonces, creo que no se está valorando, no se está cuidando el talento como se podría cuidar. Entonces, en el momento en el que, en mi caso, pues sale una oportunidad única de esas que sientes que no puedes rechazar, pues obviamente no te lo piensas, ¿no? Porque le ves el potencial que tiene para desarrollar tus ideas, para llevar a cabo, y sobre todo lo que decía Nacho, ¿no? Ese impacto en la sociedad que está alineado con tus valores, pues muchas veces desde la agencia pues te sientes un mercenario a merced de los objetivos del anunciante de turno
y no estás luchando realmente por generar un impacto, ¿no? Cuando era un becario, una directora creativa me dijo que todos los creativos tenemos una pequeña parcela de poder, y al final es así, porque tenemos esa pequeña libertad y ese pequeño granito de arena que aportar a la sociedad con todos los mensajes e ideas que hacemos. Entonces, si va alineado con lo que es uno mismo, pues ese salario emocional vence a cualquier otro tipo de salario, y al final es la razón por la que decides abandonar una agencia que no te aporta más allá de, por decirlo así, un palmarés o un portfolio, que al final de cuentas en la vida pues no lo es todo, ¿no? Y creo que desde la industria publicitaria a veces pecamos un poco por ese ego, ¿no? Que nos ciega un poco, que no nos deja ver la objetividad del mundo real que nos rodea, que solo pensamos en mejorar cada año nuestro palmarés, y en si ha ganado un oro quiero un gran premio, y si he ganado un gran premio quiero un titanium, y así, ¿no? Entonces, creo que eso es un vicio y es un bucle que la industria en nuestro país tiene que afrontar y tiene que encontrar una solución a ello, porque es un círculo vicioso que puede acabar destruyendo el talento de las agencias. Bueno, apuntáis varios temas que, aunque no estoy en el lado de anunciante, me siento bastante identificado. Habéis hablado del propósito, de la autorrealización, de sentir que, bueno, pues que hay un alineamiento entre esa, digamos, como decía Álvaro, esa pequeña parcela de poder que al final significa que puedo influir para bien en lo que tenga a mi alrededor, ¿no? Seguramente haya múltiples razones más, me imagino, aparte de las que hemos vivido individualmente nosotros. Emma, no sé, por ejemplo, si en esta serie de cuestiones que mencionaban ellos como el salario emocional, ¿no? Si en tu caso particular, que además has pasado no solamente de agencia a anunciante, sino que has podido compararlo también con el trabajar como consultora creativa independiente, la cuestión de la conciliación puede llegar a influir, o es un mito, como decías antes, puede haber mitos relacionados con la vida en anunciante. Bueno, o sea, yo te puedo contestar dos preguntas distintas. Una, lo que hablabais de por qué el cambio de agencia o por qué se está dando ese cambio, ¿no? De gente que salta de agencia a anunciante. Obviamente no es mi caso, porque yo venía de ir por libre, con lo cual en mi caso no es esa la motivación, ¿no? La de la conciliación o buscar otro ritmo de vida, porque eso ya es lo que conseguí, digamos, habiendo sido freelance, y fue el motivo o uno de los motivos por los que decidí apostar por ese camino. Pero sí que es verdad que, obviamente, más allá de mi experiencia personal, pues estoy conectada a nuestro sector y a la comunidad de creativos y creativas, y está claro que ahora hay una generación con unos valores y unas expectativas distintas donde pues pasan menos por el aro, ¿no? de las dinámicas de agencia, y se cansan más rápido de ver también pues cómo son las estructuras donde quizás hay muchas tomas de decisión muy escalonadas, donde al final el trabajo tiene poco impacto desde el punto que muchas veces se queda en un PowerPoint, y todo eso creo que quizás una generación mayor como la nuestra, no la de Álvaro, pero la de los demás sí, es algo que hemos mamado y nos hemos acostumbrado sin tanto problema o sin tanto rechazo, pero ahora mismo, por muchísimos motivos que nos falta entrar ahora, ya es otra la mentalidad, ¿no? Entonces creo que hay mucho de eso. Y sobre tu pregunta de si hay una mejora en cuanto a conciliación, bueno, y por supuesto no entro en el tema de qué pasa con las mujeres que están en la agencia y qué pasa cuando se acercan al momento de la maternidad, que ahí está claro que es donde hay una huida en masa, ¿no? Entonces, sobre el tema de la conciliación, esto sí que es mi caso personal, no ha sido un factor importante ni decisivo ni real, porque realmente yo venía de un poco de tener la vida montada, las cosas buenas que tiene ser independiente, ¿no? Que al final pues sí que tienes épocas de dejarte la piel y de hacer muchísimo trabajo y de meterte en proyectos con
muy exigentes y con poco tiempo, pero luego lo puedes compensar y te puedes montar un poco tu agenda, ¿no? Al entrar en cliente, al entrar en anunciante, como es entrar en cualquier estructura donde no eres tú quien tiene, digamos, el único control sobre tu agenda y tus objetivos, pues de alguna manera precisamente renuncias un poco a eso, aunque sea una estructura como es Colvin, donde hay una capacidad flexible a que cada uno pueda más o menos adoptar sus horarios, donde trabajamos en remoto, donde hay muchas cosas de base que ya no es la idea de me voy a una oficina de 9 a 6, pero aún así, obviamente, viniendo de la libertad total, pues es menor. Me apuntaba ahora ahí entre líneas un pequeño detalle que voy a intentar rascar un poco sobre ello, que decías, en otras palabras, o proyectando lo que has dicho, incluso en mi experiencia personal, en las agencias a menudo uno se encuentra pues presentando ante pues, responsables de marca que no son tan responsables de la marca o que no tienen esa capacidad de decidir que a lo mejor nos gustaría, ¿no? O que, como decía, creo que la expresión que se utiliza, que hay muchos escalafones para tomar decisiones, pues pasa que no están ni siquiera en las reuniones en las que los creativos presentamos, o que después hay una asamblea, una especie de asamblea en la que se toma la decisión y tú no estás presente en ese debate, o aún peor, que se deja en manos de un pretest una decisión que por lo general pues eso no hace más que homogeneizar y destruir la diferencia, en mi opinión, que es justo para lo que para lo que existen las marcas. Me pregunto, o os pregunto, ahora que os tengo aquí delante, si es más fácil para un director creativo o directora creativa, desde dentro, tomar decisiones o como mínimo dirigirse bien a quien las toma, o incluso, no sé si algunas las puede tomar de las decisiones importantes directamente un director o directora creativa cuando está dentro de una compañía o en vuestro caso pues de una entidad pública, y que podéis compararlo pues con cómo lo habéis vivido, ¿no? en el mundo de la agencia. Voy a empezar, por ejemplo, por Álvaro. Pues, bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no? Desde un miembro más del gabinete del ministro, al final yo no noto que haya esa jerarquía en la toma de decisiones, porque al final esto es un equipo formado por expertos, por decirlo así, cada uno controla en su materia, cada uno dirige y coordina lo que considera la mejor opción para el ministerio en cada uno de sus temas. Entonces, en ese sentido sí que se tiende a confiar bastante, tiendes a confiar y al mismo tiempo tienes esa responsabilidad de, si tomas una mala decisión, pues afrontas las consecuencias, presentas tu dimisión y ya está, ¿no? Pero yo personalmente no encuentro que haya unas barreras a la hora de presentar propuestas o a la hora de tomar decisiones. Lo que sí que me gustaría apuntar, un poco en contraste con mi experiencia en agencia, es que desde dentro del anunciante a lo mejor sí que tienes esa perspectiva total de cuál es el problema real, sí que tienes la temperatura cogida de cuál es el problema que tiene el cliente, sí que eres capaz de entenderlo, y muchas veces las agencias en ese trabajo se quedan un poco escasos, un poco más cortos, ¿no? No tienen interiorizado también el problema, no saben encontrar bien una solución y muchas veces, la mayoría de veces en mi experiencia, esas soluciones se quedan muy en la superficie, ¿no? Entonces, por eso es habitual que haya intermediarios, por eso es habitual que las decisiones cambien, por eso es habitual que no se confíe del todo en ese tipo de soluciones, porque no han sido capaces de comprender la realidad que afronta cada marca y que afronta cada anunciante. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Uh-huh. Y luego, bueno, por último, sí que quiero dejar claro a todos los que nos estén escuchando que la administración es un mundo aparte y que a la hora de tomar las decisiones, como esto es de todos, por decirlo así, los que más mandan son los abogados del Estado, es decir, lo que manda es la ley y eso es así. Entonces, es impepinable que, por ejemplo, por poneros un caso práctico, para entender cómo funciona, a la hora de adjudicar una campaña, tú haces un concurso y tienes criterios de adjudicación que son subjetivos y tienes otros criterios que son objetivos. Cuando los criterios objetivos, que son criterios económicos o criterios de forma o lo que sea, es el 75% de la puntuación, en cuanto a los criterios subjetivos, que es la calidad o el criterio creativo que pueda haber detrás, es solo el 25%.
Entonces, bueno, esa es la realidad de la administración. Si no voy mal, Nacho, cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, encontró una fórmula que para mí, bueno, yo lo he puesto de modelo a seguir dentro del ministerio, que es ese pool de agencias y de estudios que consiguió hacer para garantizar la mayor calidad, ¿no?, creativa, pero la realidad es que desde la administración el papeleo burocrático que hay que hacer es el que rige, es el que manda y es el que asegura la legitimidad de todo lo que hacemos. Muy bien, muy interesante poder escuchar cómo se vive eso desde dentro. Emma, en Colvin creo que no hay abogados del Estado hasta ahora. Me imagino que, o bueno, asentías un poco en algunas de las afirmaciones que hacía Álvaro respecto al conocimiento al final, partners externos, iba a llamarlos proveedores casi, cuando trabajáis con agencias y demás. No sé si en la experiencia en Colvin todavía o tratando de extrapolar cómo vivías la experiencia como consultora independiente o incluso dentro de la agencia, puede haber veces que incluso conociendo, porque conoces al cliente durante un tiempo determinado, porque ya llevas un tiempo de experiencia y conoces su problemática, en determinados momentos, puede que hayas incluso ofrecido alguna propuesta que pienses que puede ser más transformadora que una mera campaña, ¿no?, por el tipo de trabajo que además tú has desarrollado como consultora, que va mucho más allá de presentar una pieza creativa o una campaña creativa. A mí al menos me ha pasado alguna vez de llegar a un punto en el que incluso con esa relación no es suficiente para llegar a la toma de decisiones final en determinados momentos y que pues por cuestiones las que puedan ser organizativas o lo que sea, no hay ese acceso. No sé si a ti te ha pasado o si ahora que ves las dos partes, pues eso lo entiendes de otra manera, de una manera como la que explica Álvaro, por ejemplo, en el sector público, o si por contra dices, bueno, una labor de dirección creativa dentro de una compañía es tan útil, o es más útil que por ejemplo, una agencia, porque puede dirigirse fácilmente o enfocarse más fácilmente en la toma de decisiones o en hablar con las personas indicadas para mover según qué palancas internas para esos cambios y transformaciones que se puedan dar. O sea, yo creo que lo primero, antes de hablar de si te permite incidir más o menos, asentía mucho Álvaro porque pese a Colvin no ser un ministerio y creo que precisamente hay bastante acceso a todas las partes y mucho diálogo, creo que la cosa más importante, o por lo menos hablo de mi experiencia, ¿no?, el cambio más importante es que de repente se te abre mucho tu panorama, tu visión, ¿no? O sea, tú cuando eres creativo, ya seas en agencia o independiente, que cuando eres independiente crees, y lo crees de verdad, y seguro que hay parte de verdad, que trabajas de una manera mucho más embedada, integrada con el cliente y que puedes llegar a un nivel de profundidad, entrar más en la cocina, ¿no? Pero la realidad es que sigues sin estar dentro. Cuando estás dentro, como digo, antes de llegar al si incides más o menos, lo primero es que absorbes mucha más información y empiezas a aprender y a entender que las decisiones no solamente vienen de si una idea te parece transformadora o buena o diferente o ganadora o no sé qué tal, sino ¿es lo que necesita el negocio, sí o no? Y para llegar a poder responder esa pregunta tienes que aprender de cómo funciona el negocio. ¿Qué es lo que necesita el negocio? ¿Qué pasa si toco esta tecla? ¿Qué voy a mejorar y qué voy a poner en peligro, ¿no? Entonces, ese es para mí el viaje en el que además estoy ahora y que me parece como creativa apasionante porque realmente te abre, pues como digo, ¿no?, un campo de visión que creo que estando fuera es difícil llegar a eso. Supongo que depende, ¿no? Si de repente tu cliente es un cliente que llevas muchos años, que tienes una relación muy buena pues con personas que tienen poder de decisión y tal, igual sí llegas ahí, ¿no? Hay consultores que lo hacen, pero no es tan fácil. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Antes de preguntar qué aporto yo, es entender cómo puedo aportar, ¿no? ¿Cómo puedo aportar yo aquí? Y la segunda, que es tu pregunta, de hecho, sobre si es más fácil,
creo que se retroalimenta, ¿no? O sea, cuanto más escuchas, más confianza vas a generar también, ¿no? Porque si tú llegas allí con tu visión y tu transformación y tal, pero que a lo mejor no es lo que el negocio, ya no es lo que necesite, sino lo que está capacitado, lo que soporta en este momento, ¿no? Pues no va a haber un entendimiento, y esto tiene que ser un diálogo, no puede ser nunca una imposición, ¿no? Entonces, dicho todo esto, creo que obviamente tienes más acceso, tienes un acceso más directo, no quiere decir que no tengas que también hacer tu trabajo para comunicar una visión, para defenderla, pero eso va muy ligado también de mostrar una flexibilidad y una humildad a la hora de entender si realmente eso es lo que a ti, con tu agenda personal, te interesa porque tú quieres hacer esta idea versus lo que realmente la empresa necesita en este momento. Alguien que esté aquí escuchando esta conversación se puede preguntar por qué estamos en la sala Next, ¿no? Hablando de innovación y tal. Esta charla está dentro de la sala Next porque alguien ha considerado que posiblemente esto que estamos haciendo aquí, o esto que estáis haciendo vosotros principalmente, que es directores creativos y directoras creativas trabajando en marcas, no en agencias, pues pueda ir a más en el futuro. Esa es la razón por la que está aquí esta charla ubicada en Next, ¿no? ¿Coincidís en eso? ¿Creéis que eso va a pasar? ¿Quién? Nacho, por ejemplo. Bueno, ya está pasando. De hecho, yo creo que las marcas emergentes o, entre comillas, ya han pasado añitos, pero las podemos considerar así, tipo Netflix o Cabify, tienen un departamento de diseño y creatividad interno muy importante. O sea, Airbnb o Cabify tienen sus propios casi espacios comunicativos del diseño. Es decir, cuando hacen un rebranding o esto, lo comunican de forma muy interesante y trabajada, y o sea, se ve que hay una profundidad y hay mucha gente, son departamentos amplios además y potentes. Y luego hay administraciones como el GovUK, que toda esta transformación digital que sufrió el gobierno británico, que pasó de 1000 y pico páginas web a una, que espero que en algún momento de la historia de España pase aquí también, pero que porque es una transformación que también tiene años, o sea, lo vemos como ojalá, pero y lo que sucedió allí fue que se generó un departamento interno dentro del gobierno británico de diseño. O sea, que no era volver a hablar con consultoras o encargar millonadas a cárnicas, sino que era trabajar internamente con un equipo contratado ad hoc. Y bueno, o sea, quiere decir que son prácticas que aquí las vemos con lejanía, pero que están a la orden del día. Yo creo que además, si ves casos que funcionan, ayudará un poco a algún tipo de clientes o sectores a integrarlo. Vale, o sea, vosotros conocéis pues casos como los que menciona Nacho, Netflix, Cabify, en el caso de Colvin como Emma o el sector público como vosotros. Conocéis bastante bien el contexto y sabéis el tipo de trabajo que se está haciendo. Puede haber gente que a lo mejor no lo conozca tan profundamente o que esté un poquito más lejos o su radar no esté tan afinado como el vuestro. Me pregunto si ahora mismo, bueno, seguramente ahora mismo nos está escuchando alguien desde su casa o desde su oficina, alguien con responsabilidad, alguien que trabaja en una marca, que seguramente es una marca con un potencial creativo fantástico, y puede estar viendo esta charla y decir, pero ¿para qué voy a querer yo contratar a un creativo? O una creativa, ¿qué me va a ayudar a mí, ¿no? O sea, ¿qué le diríais vosotros que pueden aportar los perfiles creativos en una estructura de marca o incluso en un consejo de administración, ¿no? Porque recuerdo hace no mucho tiempo, hace unos años, en un congreso de la Asociación Española de Anunciantes, que Tony Segarra decía que, bueno, recomendaba a los empresarios que pusieran en los consejos de administración a un creativo publicitario, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis que pueden aportar o que podemos aportar en las estructuras de las marcas o incluso, ¿por qué no, en los consejos de administración? Emma, por ejemplo. Creo que Álvaro ha levantado la mano. ¿Álvaro levanta la mano? Ah, perdón. Sí. Gracias, Emma. Es que justo, Jesús, te quiero responder con un ejemplo, porque esto es algo que he vivido en primera persona. Yo cuando entré
los primeros meses nada más entrar aquí en el ministerio, pues me pidieron presentar campañas y entonces una de las ideas que presenté no terminó siendo una campaña, terminó siendo un anteproyecto de ley. Es decir, que al final, no sé si en la empresa, pero sobre todo en la administración, se sigue un patrón, un proceso muy marcado, muy claro, muy metódico y es un bucle infinito. Entonces, para mí creo que lo que hace un creativo es replantear eso, ¿no? O sea, replantear ese status quo, por decirlo así, y reformularlo. Y quizás se han estado pasando por alto pues, ciertas cosas a lo largo de muchos años que cuando llega una visión diferente es capaz de verlo y es capaz de aprovecharlo. Y creo que es justo lo que hacemos los creativos, ¿no? O sea, no tenemos una capacidad especial que pueda tener cualquier otra persona, sino tenemos una visión y una capacidad de ver cosas que a lo mejor no ha visto otra persona, o que a lo mejor hacemos una conexión que no es habitual o que de ninguna manera te lo va a hacer otro tipo de perfil, ¿no? Entonces, si tuviese que animar a alguien a la hora de contratar a un creativo, yo simplemente pues es lo que les diría, ¿no? Que la creatividad al final se trata de resolver problemas y lo bueno que tiene la creatividad es que crea cosas desde cero y del mismo modo que esa empresa se creó con un espíritu creativo, pues esa empresa puede evolucionar gracias a ese mismo espíritu creativo y a esa misma capacidad creativa, ¿no? Ha tirado un titular muy bueno, que es eso, que rompemos bucles, ¿no? O sea, hay una serie de toma de decisiones que es un bucle y nosotros entramos ahí a romperlo por conectar cosas. Bueno, sí, es que Álvaro, además es que toca una tecla de la administración pública que yo me acuerdo cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, decía que igual que la gravedad rige el universo, la inercia regía la administración pública, ¿no? Si algo ha funcionado, es incuestionable durante 20 años. Lo que pasa es que el mundo cambia cuando pasan 20 años y esas cosas no suelen suceder con facilidad. Sí, justo. Dejadme añadir una anécdota personal para poner un poco en contexto a los que nos estén escuchando. Yo diariamente tengo que pelear con funcionarios, ya sean de los departamentos que sean, ¿no? Pero tengo que pelearme diariamente con esos funcionarios que están acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Que dicen, no, es que esto no se puede cambiar porque desde toda la vida se ha hecho así. Entonces, claro, esa es la batalla real, ¿no? Y ahí es donde creo que la creatividad tiene mucho por transformar y por ayudar tanto a anunciantes como a instituciones a evolucionar y adaptarse. Porque al final, desde el punto de vista más conservador de la creatividad, que puede ser el de la administración pública, pues se está viendo esa necesidad de adaptarte a los cambios, de saber moverte, de saber, pues eso, estar digitalizado, como comentaba Nacho antes, que hizo el gobierno de Reino Unido. Y aquí en España, por ejemplo, el proyecto de digitalización de la administración tiene, creo que eran 2.000 millones de euros de presupuesto. Ya es un poco lo que se está buscando, ¿no? Ver de qué manera se puede ayudar a través de la creatividad a que la comunicación institucional se adapte a los tiempos de hoy en día, porque tanto los edificios como los funcionarios parece que son de hace 50 años, ¿no? Ha aparecido por aquí una personita que nos viene a decir algo. Acabo de aparecer, no únicamente para daros las gracias, pero no os mováis porque seguimos aquí respondiendo a alguna que otra pregunta. Lo primero, insisto, daros las gracias por este debate y luego preguntas que os voy a pedir una respuesta muy breve. Y la primera pregunta es para Nacho y la pregunta es ¿qué parte de la vida personal influye en tomar la decisión del cambio? ¿Qué parte de la vida personal? No, bueno, es lo que hablaba antes, es una cuestión casi de propósito, ¿no? Yo me acuerdo que elegí publicidad o quería estudiar publicidad porque no me imaginaba currando lo mismo año tras año el resto de mi vida en un puesto de, pues voy a ser geólogo, ¿no? Y trabajar no sé, entonces yo tenía la sensación equivocada, porque luego los bucles suceden, de que en la publicidad ibas cambiando de proyecto cada 2 por 3, entonces siempre todo era diferente. Y bueno, yo creo que entre esa querencia a cambiar y que empecé a tener la necesidad de que mi trabajo tuviera un propósito más afín al mío, pues fue eso, básicamente. Esa es la parte personal, vamos. Gracias, Nacho. La pregunta siguiente es para Emma. Ya que Emma hablaba de dinámicas de agencia, ¿qué habría que cambiar en las agencias?
Esto es una pregunta. Te voy a dar un minuto nada más. De respuesta no breve, ¿no? Bueno, o sea, creo que hay mecanismos inherentes en las agencias que no son tan fáciles ni inmediatos de cambiar. Obviamente, cuanto más grande y más multi la agencia, pues más difícil es porque ya hay un tema de modelo de negocio involucrado por en medio. Creo que si la pregunta es qué hay que cambiar en las agencias para que no haya fuga de talento, que entiendo que va por ahí, creo que empezar por racionalizar horarios, priorizar el trabajo, permitir realmente una conciliación y un equilibrio entre vida personal y laboral para todas las personas, sean hombres o mujeres, es clave, porque como decía antes, no es la misma generación la de las personas que ahora tienen 30 años que las que tenemos 40. Gracias. Y al que tiene 27, esta última pregunta es de un joven creativo a otros jóvenes creativos. Y en este caso, Álvaro, ¿qué le dirías a un joven creativo para animarle a pensar que hay más vida más allá de una agencia? Bueno, o sea, yo simplemente le diría que se relaje y que disfrute del trabajo que esté haciendo, ¿no? Porque al final el mundo es tan cambiante y más en el que vivimos hoy en día que no sabemos lo que vamos a tener dentro de un mes, de un año o dentro de 5, ¿no? Entonces, mientras disfrutes del trabajo que haces y ese trabajo al final va a ser de calidad porque lo estás disfrutando, pues yo creo que no vas a tener problema. Y de hecho creo que esa relajación y ese disfrute con lo que haces es la clave para que te puedas ir adaptando perfectamente a cada momento, a cada circunstancia. Trabajes para una agencia, para una marca, para tu proyecto personal, para lo que sea. Creo que si eres capaz de entenderlo, ¿no? Pues al final te va a ir bien, hagas lo que hagas. Y por último me quiero quedar con Jesús, porque Jesús, tú como moderador, si te pregunto qué has aprendido de esta media hora o de estos 35 minutos que has pasado con ellos, ¿qué es lo que más te ha gustado para poder cerrar esta mesa redonda? Wow, me va a costar resumirlo, pero me ha parecido interesante pues lo que explicabas, bueno, todos, pero sobre todo Emma, respecto a que muchas veces no solo depende de la falta de capacidad de interlocución que puedas tener dentro de un cliente, ¿no? En determinada, digamos, altura dentro de la escala de esas estructuras, sino que muchas veces tiene que ver con darle tiempo a las cosas para poder escuchar, para poder entender sus problemáticas, sus agendas, sus intereses en cada momento. Me ha gustado el titular de Álvaro de que somos rompedores de bucles, ¿no? Y me he sentido muy identificado con el ciclo vital de Nacho, ¿no? De decir, bueno, yo en la agencia en un momento determinado empiezan a pasar cosas que veo que tengo que alinearme cuando funda Viernes y después de ahí, bueno, me ha dado la sensación de que es fortuito no fortuito, que es, digamos, depende de las circunstancias vitales de cada momento y de lo que le haya podido suceder a cada uno, pero que he sentido como que cualquiera de nosotros prácticamente podría estar en el sitio de los otros tres por las inquietudes como creativos que podemos tener y por hacia dónde nos llevan pues las inquietudes personales de cada uno, y supongo que los que estén en casa pues podrán, después de escucharles, darse cuenta de que al final hay que escucharse un poco a uno mismo y abrir las miras, ¿no? Que es un poco lo que busca también el Inspirational, ¿no? En quitarnos los miedos y darnos cuenta de que fuera de la agencia pues hay múltiples opciones que nos las podemos inventar, pero que están ahí para que demostremos el valor que tienen los creativos y creativas, ¿no? Muchísimas gracias. Efectivamente, hay mucha vida ahí fuera. Muchísimas gracias, Álvaro, Nacho, Emma y Jesús, por acompañarnos este rato. Hemos aprendido todos muchísimo de vosotros.